Ahora vamos a ver un ejemplo de suma de vectores utilizando el método de las componentes. Vamos a ver el ejercicio 2.29, página 41 del libro de Física General de Tippens. Okay. El ejercicio nos dice lo siguiente. Tres bancas ejercen fuerzas en un gancho de amarre. ¿Cuál es la fuerza resultante en el gancho si la barca A ejerce una fuerza de 420 newtons, la barca B ejerce una fuerza de 150 newtons y la barca C ejerce una fuerza de 500 newtons? Ok. Tenemos una suma de tres fuerzas que están actuando sobre una barca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar un eje de coordenadas o un plano cartesiano para localizar nuestros vectores. Okay. X y Y. El problema nos dice que la barca A ejerce una fuerza de 420 newtons. ¿Sí? Y de acuerdo a la figura de apoyo, el ángulo de inclinación es de 60 grados. Vamos a apoyarnos del cartabón para marcar ese ángulo de 60 grados. Ahí está. Y como vamos a trazar los vectores a escala, ¿sí? La fuerza es de 420 newtons, entonces vamos a indicar o vamos a trazar una línea de 4.2 centímetros. En nuestra escala, nuestra figura, un centímetro pues equivale a 10 newtons. A 100 newtons, perdón. Entonces, esto, aquí tenemos nuestro vector A con una magnitud de 420 newtons o 4.2 centímetros, ya que lo tenemos a escala. Okay. La segunda fuerza, fuerza B, tiene una fuerza de 150 newtons. ¿Sí? En nuestro plano, pues estamos viendo que tiene una inclinación de 90 grados, va hacia arriba. Como lo hicimos con el vector A, vamos a trazar el segundo vector, también a escala, y en este caso, pues va a ser de 1.5 centímetros. ¿Sí? Y la tercera fuerza tiene una magnitud de 500 newtons con un ángulo de 40 grados. Okay, como no tenemos transportador a la mano, pues vamos a hacerlo de manera tentativa usando nuestra escuadra. Recordemos que los ángulos de la escuadra están a 45 grados. Estos son ángulos de 45. Vamos a moverlo ligeramente hacia la izquierda. Aquí no necesitamos que sean tan exactos, ya que vamos a usar el método analítico. ¿Sí? Todo el resultado pues nos va a salir por operaciones algebraicas. Es nada más para darnos una idea de cómo está la magnitud del vector. Nuestro vector tiene una magnitud de 500 newtons y en nuestra escala correspondería a 5 centímetros. El vector C
tiene una magnitud de 500 newtons. El ángulo que nos marca, ¿sí?, en la figura es de 40 grados, pero como nosotros necesitamos el ángulo respecto a la horizontal, ¿sí?, el ángulo real, ¿sí?, este ángulo va a tener una magnitud de 180 menos 40, 140 grados. Ok, siguiente paso, pues vamos a hacer una tabla para calcular la sumatoria de las componentes. Fuerza, ¿sí?, magnitud, inclinación, ¿sí?, componente horizontal, componente vertical. Entonces tenemos el vector A con una magnitud de 420 newtons y una inclinación de 60 grados. El vector B tiene una magnitud de 150 newtons y una inclinación de 90 grados. Y el vector C tiene una magnitud de 500 newtons y una inclinación de 40 grados. Ahora lo que sigue pues es calcular las componentes horizontal y vertical. Recordemos que para calcular la componente horizontal se multiplica el vector por el coseno del ángulo y para la componente vertical el vector por el seno del ángulo. Entonces, para la componente horizontal del vector A multiplicamos 420 por el coseno de 60 grados, quedando un valor de 210 newtons. Para calcular la componente vertical, pues multiplicamos 420 por el seno de 60 y nos da un valor de 363.73 newtons. Calculamos el vector B multiplicando 150 por el coseno de 90 grados, el coseno de 90 es 0, ¿sí?, y 150 por el seno de 90 para calcular la componente vertical. Como el seno de 90 es 1, nos va a dar el mismo valor, 150 newtons. Por último, para C vamos a multiplicar 500 por el coseno de 40, nos da un valor de 383.02 y multiplicamos 500 por el seno de 40, quedando un valor de 321.39. ¿Sí? El siguiente paso pues es sumar toda la columna correspondiente a las componentes horizontales. 210 más 383.02, quedando un valor de 593.02. Y sumamos la columna de las componentes verticales. 363.73 más 150 más 321.39, dando un valor de 835.17
12 newtons. Como las dos componentes, la suma de los dos componentes nos dio valores positivos, eso significa que la resultante se encuentra en el primer cuadrante. ¿Sí? Okay. Siguiente paso, pues vamos a calcular la resultante. Para calcular nuestra resultante, empleamos el teorema de Pitágoras. Vamos a sumar los cuadrados de la componente horizontal y la componente vertical. Entonces vamos a sumar los cuadrados de 593.02 y 855.12. Yo lo voy a poner directamente en la calculadora. Raíz cuadrada de 593.02 al cuadrado más 855.12 al cuadrado. La resultante pues tiene un valor de 1040.63. 63 porque vamos a redondearlo a 2 decimales. Y el tercer decimal es 6. Con esto ya tenemos la primera solución, que es la resultante. Ahora nos falta calcular el ángulo. Para calcular el ángulo, ¿sí?, vamos a calcular el arco tangente de la suma de las componentes verticales entre la suma de las componentes horizontales. Sustituyendo, ¿sí?, vamos a dividir 835.12 con 593.02 y también lo vamos a hacer directamente en la calculadora. Shift tangente 835.12 entre 593.02. 54.62 es nuestro ángulo. ¿Sí? Como habíamos dicho previamente que el ángulo está en el primer cuadrante, pues así lo vamos a dejar. ¿Sí? Voy a trazar nuevamente un plano cartesiano para analizar estos datos que acabamos de obtener. De hecho, el problema ya lo tenemos resuelto. Es nada más para comprender un poquito mejor este ejercicio. Okay. Nuestra resultante pues se encuentra en el primer cuadrante y como el ángulo es 54.62, vamos a marcar la línea en este sentido. Yo voy a hacerlo aproximadamente usando el cartabón. Este ángulo es de 60 grados. Okay. Y lo voy a mover un poquito hacia la derecha, ¿sí?, para localizar aproximadamente los 54 grados. .1040, nuestra línea se va a pasar de 10 centímetros. Voy a usar otra escala, ¿sí? Medio centímetro pues es igual a 100 newtons. 5.40. ¿Sí? Aproximadamente así nos quedaría nuestro resultante con un ángulo de 54.62. ¿Sí? Y eso sería todo.